a analizar rápidamente en este pequeño comentario, ¿sí?, los movimientos que se están comenzando a dar en lo que es ya el inicio de la campaña. Ya estamos en campaña de cara a las elecciones de octubre, el 22 de octubre próximo. Se elige presidente, te informo, ¿sí? Hay tres fuerzas que están cooptando la atención de prácticamente el 70-80% del electorado, por lo cual de allí por ahí saldrá la cosa, ¿sí? Un dato a tener en cuenta, y empezamos a analizar. Hace ya desde varios días que venimos, o al menos vengo yo, marcando lo incómodo que está la institución de la Iglesia como institución de cara a las elecciones del próximo año, de este año. Venía en una posición bastante gris, neutral, muy suiza, la institución de la Iglesia en los últimos años, ¿sí? Muy suiza, muy neutral. Línea bajada principalmente por el Vaticano, lo desconozco, la verdad que uno no llega, porque tendríamos que hablar con el Papa Francisco abiertamente, o por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, que es Óscar Ojeda. Pero lo cierto es que tras el resultado del 14 de agosto de las PASO, donde muy ajustado, pero por cierto, Milei es el candidato que mayor cantidad de votos obtuvo, se encendió la luz roja, no luz amarilla, sino luz roja en la Iglesia. Porque ni más ni menos termina obteniendo mayor cantidad de votos y quedando en muy buena posición, y ya doy los argumentos de por qué, Javier Milei de cara a las elecciones de octubre próximo. Y en ese sentido, automáticamente, la Iglesia tomó la decisión de dejar esa posición neutral que venía teniendo para con la situación social de la República Argentina, para muchos, porque tiene una especie de acercamiento o coincidencias con el actual gobierno. ¿Podría darse esa lectura? ¿Y por qué no? Sí, claramente. Puede que sí, puede que no. Lo cierto es que es coherente, o al menos tiene esa cohesión entre la posición actual de la Iglesia para con el gobierno actual. Y lo cierto es que le costó reaccionar a la institución de la Iglesia, y salió la Iglesia a, ni más ni menos, a fijar posición. Lo hizo a través de la línea directa, o dentro de las agrupaciones, dentro de la estructura de la Iglesia más directas, con el Papa Francisco, que fueron los curas villeros. El padre Pepe a la cabeza, la semana pasada, la anterior, si mal no recuerdo, la semana pasada, brindaron una misa, ¿sí?, en defensa del Papa Francisco, tras las declaraciones de Javier Milei, que las llevó y las materializó meses atrás, pero meses largos atrás, que salió a criticar abiertamente, de manera muy dura, al Papa Francisco diciendo, es el maligno sentado en el trono de Pedro, es el maligno en la Iglesia, es un socialista, y vino con otros epítetos bastante al estilo Milei, despectivos y violentos. Claro, cuando ocurrió eso, Milei era un diputado nacional y un dirigente más. Pero el tema es que hoy Milei, ni más ni menos, es cosa seria y tiene muchas posibilidades de ser presidente. Por lo cual, la Iglesia, tarde, lerda de reacción, desconociendo los motivos que les habla, de por qué esa lentitud o ralentización a la hora de la reacción, sale primero con, ni más ni menos, la agrupación de curas villeros. Ayer, y está publicado así en la página de la Conferencia Episcopal Argentina, vendría a ser lo que es la institucionalidad toda de la Iglesia en Argentina, rompe el silencio Monseñor Ojeda, Óscar Ojeda, ¿sí? Utiliza el sistema de entrevista, que lo termina haciendo alguien de la Conferencia Episcopal, para bajar líneas, ¿sí? Concretamente, ¿qué dijo Monseñor Ojeda? Textual. Ante la pregunta, ¿qué piensa usted acerca de las expresiones vertidas contra el Santo Padre? Va al hueso.
la entrevista, la primera pregunta. ¿Qué dice Ojeda? Muchas veces el Papa Francisco se ha visto maltratado sistémicamente por algunos medios de comunicación. Esto ha contribuido a que se lo lea poco y que se difunda menos su palabra y pensamiento, deteniéndonos en pequeñeces muy buscadas con mala intención por un sector de la prensa. Ya la culpa la tiene la prensa. Si hay cohesión, si hay coincidencia con el pensamiento de un sector de la política argentina, es eso, una mera coincidencia. En ese contexto también, uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. Como expresó Monseñor Gustavo Carrara, el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un jefe de Estado al que se le debe un respeto particular, el presidente del Vaticano. ¿Qué es lo que más le preocupa, dice la consulta periodística, sobre los sucesos que ocurren en el país? Ojeda responde: en este tiempo de desesperanza y decepción que provoca la creciente pobreza en nuestro país, me preocupa que mucho haya aparecido en una especie de clima de autodestrucción. Un deseo que todo se desborde para caer al vacío. Es como una enfermedad social que anula todo horizonte y proyecto del futuro. Una suerte de autoboicot. En la declaración ecuménica e interreligiosa hablábamos de principios irrenunciables a los cuales como creyentes y como personas no creyentes de buena voluntad adherimos. Y constituye un mensaje para todos los candidatos y candidatas. Trac. Ya baja un mensaje político, Monseñor Ojeda. No es que tenemos el síndrome de Estocolmo para con la Iglesia, no, sino que la Iglesia supo tener, ¿sí?, con el paso de los siglos, una gravitación importante en los círculos de toma de decisiones. Y la Iglesia era ese contacto, o tenía ese rol de anclar concretamente los problemas de la realidad, los dirigentes a los problemas de la realidad como interlocutor válido, teniendo en cuenta que sí, se presupone que naturalmente la Iglesia tiene un contacto constante con los feligreses, con el pueblo, porque tienen confesiones, porque tienen misa. Y las misas se llevan a cabo todos los días, especialmente determinados días de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso entonces que se presupone que naturalmente la Iglesia tiene ese contacto social ya irrelegable, por lo cual entiende que puede tener una visión más concreta de lo que está pasando, ¿sí?, en la población. Bueno, salió Ojeda ayer a fijar posición, ¿sí? A fijar posición. Claro, para muchos, la Iglesia había perdido mucho terreno como institución de cara a lo que está ocurriendo. Y para otros, otra línea de analistas dicen: ojo, el problema es el siguiente que está teniendo la Iglesia, se está quedando en afuera. ¿Afuera de qué? ¿Afuera de qué? Claro, los movimientos de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre señalan que el sector de libertarios, ante esta negativa de entablar contactos, puentes con una institución importante como es la Iglesia, está comenzando a tejer acuerdos con otros sectores ecuménicos. Concretamente, se señala que el sector de Milei podría tener muy buen vínculo o lazos con el sector de los creyentes evangélicos y la institucionalidad de ese credo. Hay otros que también dicen: guarda, guarda, que Milei tiene contacto con la comunidad judía. Guarda con eso entonces, ¿por qué? Porque de ser así, de ser real, cosa que no debería extrañarnos, porque en una campaña, y más una presidencial, pero una campaña en general, tenés que trazar acuerdos y tenés que tender puentes con absolutamente todas las instituciones y los actores que son parte de la sociedad. Entonces, hay algunos analistas que dicen: esta reacción tardía, pero reacción al fin de la Iglesia, tiene que ver porque están viendo que se están quedando descalzados y temen por el fenómeno Bolsonaro, decía anoche Carlos Pagni en Odisea. Que Bolsonaro, ¿sí?, el expresidente de Brasil, ¿sí?, que llegó siendo una especie de centroderecha radicalizado, un Milei a la carrera, o mejor dicho, Milei es un Bolsonaro a la carrera, porque quien sentó las bases de este estilo de gobierno es Bolsonaro. Donald Trump, un poco más medido, pero disruptivo
también con algunos síntomas o señales de populismo de centro, pero populismo al fin. Entonces podremos estar frente al caso Bolsonaro argentino, que será Milei. Entonces, para no perder terreno, es que eso la Iglesia sale a buscar posición y a tratar de tender puentes con algunos operadores de Javier Milei, dando por ello o dando señales concretas de que lo de Milei es cosa seria. Y ahora te analizo cuáles son las fortalezas y dónde se termina apoyando, ¿sí?, ni más ni menos, la fortaleza de Milei y por qué Milei hoy por hoy es un problema para todos. Claro, en un estudio que se ha hecho en la Facultad de Psicología de la UBA, sí, concretamente en la Facultad de Psicología de la UBA, ni más ni menos, han analizado realmente la composición del voto que cada uno de los sectores ha obtenido. Y el problema, ¿dónde se presenta? Haciendo una especie de minifoda, en que el voto de Milei, punto número uno, fue solo. No iba enfrente, o no tenía una paso. Al punto tal de que es solo, literalmente solo, porque no tiene territorialidad Javier Milei. Hemos visto las elecciones el pasado domingo de Santa Fe, paliza de Puyaro, de J por C, pero literalmente paliza, ¿sí? Ganó duplicando el peronismo y dejando tercero al sector de libertarios, el candidato a libertarios, pero con índices muy, pero muy bajos, por debajo del 12%. Ahí termina confirmando ese escenario, cuando se van desdoblando las elecciones, que Milei no tiene estructura en las provincias. Es más, no tiene su dirigencia Milei, su correlato en las provincias. Milei es Milei. Y el voto que recibe Milei en las pasos pasadas es total y absolutamente genuino, a punto tal de que, según este estudio de la Facultad de Psicología de la UBA, el voto Milei tiene una fidelización del 95%. Es decir, el que votó Milei es muy probable en un 95% que lo vuelva a elegir a Milei en las próximas elecciones. Y eso ocurre con el resto y, fíjate, acá empiezan a desmarcarse la fortaleza de Milei. Aquellos que votaron a Bullrich tienen una gran fidelización, pero un 82% diría, la vuelvo a elegir a Bullrich. Pero de aquellos que votaron a Bullrich, hay un 14% que no la van a votar a Bullrich, que votarían a Milei. Ojo, Bullrich ahí tiene un problema, porque del porcentaje de votos que sacó sola ella en las PASO, un 14% se le iría a Milei. Del voto que obtuvo Larreta en esa PASO, que se suman como frente, pero no linealmente para la elección de octubre, de aquel que votó Larreta, el 63% de aquel que votó Larreta votaría a Bullrich, dice este estudio. 63%. Un 10% de los que votaron a Larreta votarían a Sergio Massa. Mirá cómo se da este voto, es medio raro. Se metieron a jugar esa interna, específicamente porque querían jugar la interna, pero ahora, a la hora de votar, es muy probable que aquel que votó a Larreta en un 10% termine votando Massa, y un 9% de los votos que obtuvo Larreta se irían ¿a quién? A Milei. Ahí se enciende la luz naranja de Bullrich. No está pudiendo de base capitalizar los votos, todos los votos de Larreta, sino que le cuesta capitalizar lo de ellos en un 82%, hay un 18% que se le iría a Milei, y encima puede capitalizar un poquito más de la mitad de los votos de Larreta, y el resto se le terminaría yendo más a Massa que a Milei, pero prácticamente igual. En cambio, el voto de Massa está fidelizado, un 92%. Massa, el que lo votó a Massa, casi 9 de cada 10 que votaron a Massa van a volverlo a votar a Massa. Por lo cual, en esta descripción de realidad, según este informe de la Facultad de Psicología de la UBA, quien mayor riesgo se encuentra es Patricia Bullrich.
de quedar fuera del balotaje, dándose ni más ni menos un escenario de polos radicalizados. Milei, Massa, Bullrich hoy no está lejos, pero está quedando descalzada. Todavía resta la campaña, restan los debates. Ojo, los debates, vuelvo a insistir, son 2 debates, el 1 y el 7 de octubre, que con la particularidad de estas elecciones que vamos a tener, van a ser gravitantes. ¿Pueden incidir? Yo creo que no pueden, van a incidir. ¿De qué manera? Pues veremos, no lo sé. Veremos cómo terminan los debates dándose. Son 5 los precandidatos a presidente, los candidatos a presidente que van a estar en ese debate. Fortalezas, debilidades, armado. Particularidades de un Milei que es él, el jugador, el gran elector es él. Por lo cual, está acostumbrado a jugar como lobo solitario, ha obtenido resultados impensados como lobo solitario, y la pregunta que te hago, ¿por qué debería cambiar la estrategia a Milei si le ha dado resultados hasta ahora jugando solo? Ni más ni menos teniendo una fidelización del voto cercana al 98%. En el medio está la campaña, lo vuelvo a repetir, no es que sea reiterativo, es porque estoy marcando que ese escenario, para eso están las campañas, para modificar escenarios, si no, directamente no tendrías campañas. Hay que esperar también el impacto y el reperfilamiento de acciones que ambos frentes mayoritarios, que sí tienen estructura, como J por C y Unión por la Patria, ajusten ciertas clavijas a la hora de salir a controlar el proceso de movilización y el proceso de fiscalización. Hubo algunas particularidades que no creo que se den el próximo 22 de octubre, como es lo que para muchos era un rumor, hay certezas, este apoyo subrepticio o por debajo u oculto que hubo por parte de Cristina y de Massa a la creación o al inflado o el posicionamiento de una tercera posición que le saque a voto a J por C. Hoy, escenario descontrolado porque terminó de ser una herramienta de estrategia de campaña muy maquiavélica o basada en los esquemas de guerra de Sun Tzu, el gran general chino, transformándose en un monstruo de la solución a problema. Pasó a ser Milei. Por lo cual, todo ese apoyo que existió abierta y por debajo al posicionamiento de Milei, eso va a desaparecer. Y ese apoyo inclusive estaba en el tema fiscalización. Voy a ser muy llano y directo. Hasta le cuidaron los votos a Milei. No le chorearon los votos a Milei. Muchachos, en Argentina se afanan los votos. Tenés una estructura desde punteros políticos que cada 15, 20 que entran a votar, entra un puntero a votar porque está dentro del padrón y de esa lista, ¿sí? Y se afanan los votos de un lado del otro, los rompe y demás, y así te quedás sin votos una de las agrupaciones o 2 agrupaciones. Hay gente que no se queja de eso y va, entonces, si no está el que va a buscar, vota otro. Listo, ya le impactaste y le dañaste, le sacaste un voto a tu contrincante. Bueno, ahora esa estructura va a estar centralizada en pura y exclusivamente en defender los votos de su sector y hacer las pillerías para cualquier otro, principalmente Milei. Que Milei va a tener fiscales, le van a sobrar fiscales. Va a sacar, en cualquier momento sale a buscar ni más ni menos, hacer una convocatoria abierta de fiscales para que se emparonen los fiscales y va a tener un ejército de fiscales, pero los fiscales que tenga Milei van a estar preparados con las mañas, conociendo todas las mañas de la vieja política que están hoy en este sistema electoral que tenemos en la República Argentina. Dudas que te planteo. No lo sé. Hay que ver. J por C y Unión por la Patria saldrán a cuidar a como de lugar sus votos. Ahí hay un impacto que veremos realmente si termina incidiendo en la sumatoria total de votos. ¿Cuánto puede ser? No lo sé. Mentiría si digo un número o estaría fabulando. Lo que sí sé es que esto se va a ajustar. Ese apoyo que existió por debajo al posicionamiento de Milei para que le saque votos J por C se está acabando, por no decir se terminó. Al punto tal de que hay sectores que dicen, mirá, es tan grave la situación económica de la República Argentina que Milei, que es una creación de Cristina de Massa,
no sería desinflada o seguiría contando con cierto apoyo al oficialismo, porque alguien se tiene que hacer cargo de pagar el costo que implica poner en caja a la República Argentina o hacer las cosas que hay que hacer en este bendito país. Igual, que ponga la cara, que pague los costos Milei, para nosotros después volver con el trabajo sucio ya hecho y ser nuevamente los mesías salvadores de la patria. Bueno, es un escenario a mediano plazo que, como está la realidad argentina, me parece temerario inclusive poder pensar a tan corto plazo, porque realmente entiendo que estamos en un proceso de transformación muy distinto. Y un dato a tener en cuenta ya para cerrar, ¿sí? ¿En qué se sustenta la solidez del voto a Milei? Que luego de las elecciones del PASO, a ver, previo a las PASO, salió, yo creía que iba a ser un golpe, una estocada muy dura, que fue Bloomberg, el empresario, el ingeniero Bloomberg, que salió a denunciar que Milei le quería cobrar $100.000 por su candidatura. Es decir, salió Milei a vender candidaturas. Esto era ni más ni menos un hecho concreto de una persona inobjetable, pero inobjetable para un sector de la población, que lo conocíamos a Bloomberg. Pero el 40% del padrón electoral es sub 35. No tiene idea quién es Bloomberg. No lo vieron a Bloomberg. Los más veteranos, superiores a los 40 años, podemos recordar quién fue el ingeniero Bloomberg y lo que fue el caso Axel Bloomberg. Claro, pero el resto no tiene la puta idea. Y ahí estuvo la centralización. ¿Por qué? Porque Milei, ¿qué expresa? La política me hace bullying, dice Milei, la casta. Y le hace bullying a la población. Y Milei entiende que la política, la casta, le hace bullying a la población como le hace bullying a él. Me siento identificado. Insulta, despotrica contra la casta como yo lo hago. Me siento identificado. Y dice que está cansado de la casta como yo estoy cansado de la casta. O sea, tengo tres definiciones que lo único que hacen es identificarme a mí, elector promedio, con Milei. Y un dato más. No me interesa. Yo que me siento bulineado por la casta, por la política, que puteo a la política porque se quedan siempre con los privilegios en detrimento nuestro y que estoy cansado ya de esto, no me interesa cómo Milei va a solucionar los problemas. No me estaría interesando. Me siento identificado. Recordemos que el comentario que yo dije, ojo que estamos en una elección bajo emoción violenta. Nos piden raciocinio. Si es que existiese, y podemos razonar o pedir razonabilidad en Argentina. Milei expresa lo que siento. Y expresa de una manera muy particular, de una manera llana y común, lo que expresa un número importantísimo de la República Argentina. Y un dato más, principalmente los pobres. El fenómeno Milei, haciendo un estudio sociológico, anoche lo mostraba Pagni, interesante, muy revelador ese informe, tiene sus sustentos más fuertes, ¿saben dónde? En el voto del peronismo, en el voto pobre, clase media trabajadora. Allí fue el sector más importante de apoyatura que tuvo. Vos me estás jodiendo. Creíamos, yo lo sostengo, dije, guarda que Milei es casi todo voto joven. Error, Gastón. Error, nos equivocamos. Tiene una gran presencialidad y el voto joven. Lo cierto es que el volumen más grande que se ha dado esta migración de votos es principalmente del peronismo, lo que era el paquete cautivo de electores peronistas, clase media laburante, como vos, como yo. No te estoy hablando ni clase baja, extrema pobreza, ni la clase media alta y alta. Te estoy hablando de clase laburante, que es la torta más grande de la República Argentina, que era principalmente, te repito, un nicho cautivo del peronismo. Bueno, lo terminó votando Milei. Entonces Milei se transformó de posible solución debilitante al sector que le tengo miedo, visto desde el peronismo, le tengo miedo a J por C que gane, por eso le creo una tercera posición parecida para que le saque votos, a un problema que me está comiendo inclusive los riñones a mí, peronismo. Es transversal. He ahí las fortalezas de Milei.
Es ahí la reacción de la iglesia. Porque la iglesia dice, nos estamos quedando descalzados, muchachos. Nos estamos quedando acá. Salgamos a jugar. Tarde. Pero sale a jugar. ¿Con qué resultado? No lo sé. Veremos. Lo cierto es que comenzó la campaña. Línea de base, tenemos acá, hay alguien que parte esta elección con ventaja, que es Milei. Como fenómeno único. Se siguen dando elecciones en las provincias cuyos los representantes de La Libertad Avanza no superan el 12%. Y Milei arrasó en casi todo el país. Fenómeno raro. Muy, pero muy raro. Y la pregunta que no tiene respuesta, pero que a nadie le importa: ¿cómo va a ser para gobernar Milei si gana? Señores, escenario totalmente abierto y estamos frente a una etapa de modificación y cambio radical.